ahora que ya sabemos cómo funciona el sistema tributario, podemos empezar a revisar los nuevos regímenes tributarios. Entonces, dijimos que un régimen tributario es la forma en la que la empresa decide que pagará sus impuestos. Y esta elección afecta tanto a la empresa como a sus socios. Dijimos que los regímenes actuales son ProPyme general, ProPyme transparente, régimen general semi-integrado y las rentas presuntas, que yo hago mención a ellas, pero no las vamos a revisar en las láminas siguientes. Las rentas presuntas son un régimen especial y simplificado para ciertas actividades. Por ejemplo, si yo soy un taxista, si yo soy un camionero, si yo tengo una propiedad que arriendo, si yo soy minero, por ejemplo, en esos casos especiales, la ley dice, mira, tú págame solamente un porcentaje de las ventas, un porcentaje del valor de tu vehículo, de manera de hacerlo simplificado. Por eso, por ejemplo, que el colectivo o el taxista no nos da una boleta ni lleva contabilidad, porque él tiene una renta presunta y paga un porcentaje del valor de su vehículo. Pero para la mayoría de los casos no va a aplicar ese régimen, porque es para ciertas actividades bien específicas. El resto de nosotros vamos a estar entre estos tres regímenes: ProPyme general, ProPyme transparente y general semi-integrado. Entonces vamos con el primero, que es el ProPyme general. Este ProPyme general es el régimen por defecto en donde deberían estar las pymes, las empresas pequeñas y medianas. Entonces, para yo poder estar en este régimen, tengo que tener siempre facturación menor a 75.000 UFs. Veamos cuánto es 75.000 UFs, porque es harta plata. Voy a hacer el cálculo. 75.000, la UF está a 28.700, son 2.150 millones. Si eso yo lo divido en 12, para ver cuánto sería como la facturación mensual, son 180 millones. Entonces, mientras yo no esté facturando más de 180 millones al mes, yo voy a poder estar en este régimen. Es un techo súper alto. Esto está pensado para que el 99% de las empresas de Chile puedan estar en este régimen, que, como vamos a ver también, es de los más beneficiosos, ¿ya? Entonces, estos nuevos regímenes, y como lo dice su nombre, ProPyme, realmente fueron ProPyme. Es un régimen bien beneficioso y que permite a la gran mayoría de las empresas estar en él. Cuando yo ya esté facturando más de 180 millones por mes, bueno, no voy a poder estar en este régimen, ¿ya? Eso es una cosa que tengo que considerar. Pero mientras tanto, en el camino a llegar a ese nivel de facturación, puedo permanecer en él y puedo usar los beneficios que tiene. Entonces, ese es un primer límite, ¿ya? Yo tengo que estar bajo ese nivel para poder estar en este régimen. Empresas que se dediquen en un 100% a actividades inmobiliarias no pueden ingresar a este régimen. Por ejemplo, si yo soy una empresa que solamente tiene departamentos, casas, oficinas para el arriendo o para la venta, no puedo estar en este régimen. Aunque mi facturación sea más chiquitita que las 75.000 UFs al año. Aunque tenga un ingreso muy pequeño, tenga solamente 2 propiedades y genere 1 millón, por ejemplo, por mes, igualmente no puedo estar. La ley deja fuera de este régimen a las actividades inmobiliarias. ¿Ok? Y lo mismo pasa, por ejemplo, con actividades financieras. Si es que yo me dedico solamente a invertir en acciones, fondos mutuos, a otorgar créditos, ese tipo de ingresos, tampoco puedo estar en este régimen. Este régimen está pensado para pymes que no tengan esos rubros, esas actividades. Si es que yo me dedico a esas actividades, pero de manera complementaria a otras,
yo puedo estar siempre que estas actividades no signifiquen un 35% o más de mis ingresos. Por ejemplo, si yo soy una empresa productora, genero un producto X y además tengo acciones, fondos mutuos, tengo una propiedad que arriendo, yo podría estar igualmente en este régimen siempre que estos otros ingresos no representen más de un 35% de mis ingresos totales. Entonces, si mi actividad principal es una actividad de servicio, una actividad productiva, y estas otras actividades las tengo como anexas y son pequeñitas, puedo estar en este régimen. Por el contrario, si yo me dedico principalmente a arrendar bienes inmuebles, a invertir en acciones, a invertir en fondos mutuos, y la mayoría de mis ingresos viene por ese lado, no puedo estar en este régimen. ¿Ya? En este régimen, el impuesto de la empresa es 25% y los socios pueden utilizar el 100% de ese impuesto para pagar su impuesto personal. Como vimos láminas anteriores, el impuesto que la empresa paga, yo lo puedo usar como socio para pagar mi propio impuesto. En este régimen, puedo usar el 100% de ese impuesto. ¿Por qué hago esa salvedad? Porque vamos a ver en un régimen siguiente que no puedo usar todo, puedo usar una parte. Pero en este régimen, como es para pymes, sí puedo usar todo. Si yo pagué 50 pesos de impuesto como empresa, puedo usar esos mismos 50 pesos para rebajar mi impuesto personal. Y si sobra, me lo devuelven. En este régimen ProPyme general, los socios pagan su impuesto personal solo por sus retiros, no por toda la utilidad. Eso también es algo importante porque si es que la empresa genera 1000 de utilidad y yo como socio solamente me llevé para la casa 200, bueno, en este régimen yo como dueño voy a pagar solo por los 200, no por los 1000. Yo como dueño pago solo por lo que retiro, solo por lo que me llevo para la casa. Si es que hay utilidades que quedan dentro de la empresa, yo como dueño no pago impuesto por ellas. Eso en otros regímenes no es así. Así que por eso está acá como un distintivo. En este régimen ProPyme general, la contabilidad puede ser simplificada y puede registrar solo los ingresos percibidos y los gastos pagados. Es decir, esta contabilidad que puede llevar el régimen ProPyme puede ser una plantilla en donde yo registre las facturas que me pagaron mis clientes y las facturas y gastos que yo pagué a mis proveedores. Puede ser una contabilidad de ese tipo. ¿Por qué digo puede? Porque yo igualmente puedo llevar mi contabilidad completa si lo deseo, para efectos de orden, para efectos del banco, para efectos de si en algún momento me toca salir del régimen ProPyme y pasar a tener una contabilidad completa, bueno, siempre haberla tenido. Entonces esto es opcional. La ley me dice que si yo lo deseo, puedo llevar una contabilidad simple, ¿ya? Entonces, registro solo los ingresos que realmente me pagaron y los gastos que realmente yo pagué. Ahí entre paréntesis pusimos depreciación instantánea. Quiere decir que, por ejemplo, si yo compré un computador y pagué esa factura, lo voy a descontar de mis ingresos inmediatamente, como un gasto pagado. Y como última característica dice que se aplica el beneficio de incentivo al ahorro. Hay un beneficio para pymes que generan utilidades y que sus dueños no se llevan todas esas utilidades. Este beneficio les permite rebajar un poco este 25%, ¿ya? Entonces, este régimen permite utilizar ese beneficio. O sea, si es que mi empresa genera una utilidad y yo como socio no me llevo toda esa utilidad para la casa, este 25 podría ser menor. Podría ser un 15, un 20. Hay ahí una fórmula de cómo aplicar este incentivo. Pero acá vamos a dejar establecido que existe la posibilidad de aplicarlo. O sea, si es que yo no me llevo toda la utilidad como dueño, podría bajar ese porcentaje. Entonces,
Profundicemos un poco en las características. Cuando dijimos que su contabilidad puede ser simplificada y registrar solo ingresos percibidos y gastos pagados, acá, en la fórmula para aplicar el impuesto, en los ingresos, voy a registrar solo las facturas que los clientes me pagaron. Acá en los gastos, voy a restar solo los gastos que yo pagué. Facturas de proveedores, boletas de gastos, sueldos que pagué, boletas de honorarios que pagué, etc. Y en esta diferencia entre los ingresos que recibí y los gastos que pagué, se va a determinar una utilidad. Y sobre esa utilidad, yo voy a pagar el impuesto como empresa. ¿Ok? Acá pusimos que muchas pymes este modelo de ingresos recibidos y gastos pagados no lo utilizan. ¿Por qué? Porque esto significa llevar un control de todos los ingresos que recibí y de todos los gastos que pagué. Y muchas empresas no tienen ese registro, no llevan un registro del banco, muchas incluso no tienen banco a nombre de la empresa. Entonces, en algunos casos se hace impracticable esta fórmula que da la ley. Entonces, es una cosa ahí a tener en cuenta. Una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. En la teoría, yo registro los ingresos solo los que recibí y registro los gastos solo los que pagué. En la práctica, para muchas pymes, eso se hace un poco difícil porque significa tener un registro de todo y muchas pymes no llevan un registro de todo. Entonces, para esas pymes van a terminar pagando por todos los ingresos que facturaron en el año menos todos los gastos que les facturaron en el año, más los sueldos, más las boletas. O sea, va a terminar siendo un poco simplificado, ¿ya? Entonces, si tú eres ordenado y llevas un registro de todo lo que te pagaron y todo lo que pagaste, puedes pagar sobre esa diferencia entre lo que te pagaron y lo que pagaste. Si tú no llevas ese registro, esta fórmula va a ser todo lo que facturaste menos todos tus gastos que te facturaron. Ahí a tener en consideración. Entonces, en el régimen ProPyme general, así se determina la utilidad y sobre esa utilidad se aplican los impuestos. En este régimen ProPyme general dijimos que el impuesto a empresa es 25% y que los socios pueden usar el 100% de ese impuesto como crédito. Y dijimos también que los socios pagan solo por sus retiros, no necesariamente por toda la utilidad. Entonces acá hay un ejemplo. La empresa genera una utilidad de 200 y paga su 25%. Yo como socio, de esos 200 que generé, me llevo solo 100, los otros 100 los dejo en la empresa. Entonces, yo voy a pagar impuesto como dueño solo por 100, solo por lo que declaro que me llevé de utilidades. Voy a pagar mi porcentaje, supongamos que es 10%, y voy a poder utilizar todo lo que la empresa pagó de impuesto a mi favor. Ahora, acá la empresa pagó 50 y yo estoy utilizando 25. ¿Eso por qué es? Porque la empresa generó 200 y pagó 50. Si yo me llevo 100, o sea, la mitad de los 200, puedo usar la mitad de los 50. ¿Ya? Es por eso que la cifra es distinta. Pero yo estoy usando el total del impuesto. Si al año siguiente me llevo los otros 100, voy a utilizar los otros 25 que quedaron adentro. Y de esa manera voy a haber pagado como dueño 100 más 100 por los 200 de utilidad y haber usado a favor 25 y 25, o sea, los 50 de impuesto que pagó la empresa. Si es que en este año yo como dueño me llevo los 200, bueno, voy a pagar un impuesto más alto, pero voy a usar a favor los 50. Entonces, en este régimen, los socios pagan solo por sus retiros, no por el total de la utilidad de la empresa, y los socios pueden usar el 100% de lo que la empresa pagó como impuesto. Claro, proporcional
a lo que se llevan. Como yo me llevé el 50% de las utilidades, puedo usar el 50% del impuesto que la empresa pagó. Entonces, en este caso, también me devuelven. Si es que hay un exceso, me lo devuelven. Así funciona el régimen ProPyme general. Hay otro régimen que también se llama ProPyme, pero es transparente. Este régimen, para estar en él, hay que cumplir las mismas exigencias que tiene el régimen ProPyme, es decir, no facturar más de 180 millones al mes, no dedicarse a actividades inmobiliarias o acciones o fondos mutuos, ¿cierto? Pero además tiene que tener otro requisito, que los dueños de las empresas sean solo personas naturales, ¿ok? En el caso del régimen ProPyme transparente, el impuesto de la empresa es 0% y los socios pueden utilizar el PPM que la empresa ahorró en el año para rebajar su impuesto personal. En este caso, los socios pagan por toda la utilidad, no solo por los retiros. Hay una diferencia con el anterior y la contabilidad también es simplificada, al igual que la anterior. La empresa registra solo los ingresos que recibió y los gastos que recibió. Y en este caso hay otra diferencia. No puede aplicar el beneficio de incentivo al ahorro. ¿Por qué? Porque en este caso la empresa no paga el 25%. ¿Ya? Este régimen ProPyme transparente es pensado para emprendimientos y microempresas. Empresas muy pequeñitas se recomienda que puedan estar en este régimen. El reconocimiento de ingresos y gastos es idéntico a lo que vimos en el ProPyme general. Y acá el impuesto de la empresa, como dijimos, es 0%. Y los socios pagan por toda la utilidad de la empresa, no solo por los retiros. Entonces veamos el mismo ejemplo anterior. La empresa genera 200 de utilidad, el impuesto de la empresa es 0, pero el dueño, aunque haya retirado 100, acá paga por toda la utilidad, por 200. Entonces paga su impuesto, a favor no tiene nada porque la empresa no pagó nada y por lo tanto le toca pagar su impuesto. ¿Ya? Y por último está el régimen semi-integrado o régimen general. Este régimen es para grandes empresas, para empresas que facturen más de 180 millones. Entonces, la mayoría de los que estamos acá deberíamos no calificar para este régimen. Si bien este régimen yo puedo postular y cualquiera puede ingresar, porque es el régimen menos conveniente, el más caro, así que no me van a prohibir entrar, pero es el que menos conviene. Así que este es solo para empresas grandes que ya facturan más de 180 millones cada mes. En este caso, el impuesto de la empresa es 27% y los socios ya no pueden utilizar todo el impuesto que paga la empresa, sino que pueden utilizar solo una parte, el 65%. Los socios pagan solo por sus retiros y ellos tienen que llevar obligatoriamente una contabilidad completa. No pueden hacer esto de llevar un registro de los ingresos y los gastos pagados. No, ellos tienen que llevar una contabilidad completa, con todos los libros que exige la ley, con depreciaciones, con registros tributarios, o sea, una contabilidad más compleja. Y ellos también pueden aplicar este beneficio al ahorro. O sea, si no se llevan los socios toda la utilidad, este 27 podría bajar un poquito. Podría ser 20, 22. Acá la contabilidad es completa, ellos registran todos sus gastos, independiente de si están pagados o no, y su impuesto es 27%. Ya, este régimen lo voy a pasar un poco más rápido porque para la mayoría de nosotros no va a calificar y no va a ser el más conveniente. Entonces acá, para que vean a qué se refiere cuando dice que pueden utilizar solo el 65% del impuesto, es si esta empresa ganó 200, paga su 27%, que es 54. Si yo como dueño me llevo esos 200 y me toca pagar 20, de estos 54 voy a solamente poder utilizar 35.
la diferencia entre los 54 y los 35 se pierde. Nunca más la puedo utilizar. Entonces, este es un perjuicio que tiene este régimen para grandes empresas, que esta integración de yo poder usar el impuesto que la empresa pagó para pagar mi impuesto como dueño, acá no es tan completa esa integración. Pierdo una parte, o sea, me sale mucho más caro ser dueño de una empresa que está en este régimen semi-integrado. Y esos son los regímenes. Acá una pregunta. Si elijo mi régimen tributario, ¿después me puedo cambiar o siempre quedo en el mismo? Esto es importante porque todos quienes hacemos empresa aspiramos a que la empresa crezca y en algún momento podamos facturar más de estos 180 millones mensuales. Entonces, cuando yo elijo un régimen, sí, después yo me puedo cambiar, ya hay opción de cambio. No siempre quedo amarrado con el mismo régimen. Entonces, si elegí el régimen ProPyme transparente o el ProPyme general, puedo salir al año siguiente. O sea, partí como empresa pyme, elijo el régimen pyme, y si al año siguiente me va muy bien y ya no me conviene el pyme o ya no puedo estar en el pyme, puedo salirme al régimen semi-integrado. Por el contrario, si yo estoy en el semi-integrado, me obliga a estar ahí al menos 5 años. Y luego de esos 5 años, si yo cumplo con los requisitos de los otros regímenes ProPyme, me podría cambiar. ¿Ya? Ese régimen es más restrictivo y es el régimen más caro. Y los regímenes ProPyme transparente y ProPyme general tienen requisitos, que son la facturación, no ser empresa inmobiliaria. Si yo dejo de cumplir con estos requisitos, me expulsan de estos regímenes y me voy al general semi-integrado, al año siguiente. ¿Cuál es el régimen tributario más conveniente para mi empresa? Como les decía en el principio, no hay una receta, hay que verlo caso a caso, pero con lo que hemos visto hasta ahora podríamos establecer que el ProPyme transparente es para emprendimientos y microempresas o empresas muy pequeñas, en donde el socio tenga una ganancia de hasta 1,5 millones, por ejemplo. El ProPyme general es para empresas pequeñas y medianas, en donde yo como socio ya puedo ganar entre 2 a 6 millones por mes, y el régimen general es para empresas grandes, en donde yo ya puedo ganar de 6 millones por mes hacia adelante. ¿Ya? Es como una aproximación, según los porcentajes de impuesto que tocan cada caso, de dónde yo debería estar según como socio cuánto estoy generando hoy. Pero como les decía en un principio, no hay receta. Lo importante es analizar el caso, ver la situación propia de mi empresa y ver cuál régimen es el que más me conviene. Pero acá hay una guía bastante importante que puede definir en un gran porcentaje cuál va a ser mi elección.